Esta mañana vamos a continuar la serie de Hebreos y vamos a cubrir solamente, ¿qué es eso? 5 versículos, 12 a 16. Un pasaje corto. Corto. El título es Nuestro Gran Sumo Sacerdote, y esta mañana vamos a comenzar un tema que vamos a cubrir muchas semanas después de hoy. El tema de Cristo es el gran sumo sacerdote. Pero hoy nuestro gran sumo sacerdote nos conoce completamente. Y yo sabía, esta mañana yo sabía este título de este sermón, pero yo tenía una actitud más. Pero él me conoce completamente, pero en este momento no me gusta pensar muy profundamente sobre mi situación en esta silla ahí. Pero gracias a Dios que mi gran sumo sacerdote Jesucristo me conoce completamente. Gracias. Entonces, pero antes de hacer esta pasaje aquí, yo quiero dar una introducción al pasaje. ¿Recuerdas cuando aprendimos esto en Hebreos 1 a 2? Y dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos días últimos, ese es el primer siglo, ¿ok? ¿Verdad? Ese fue escrito en el primer siglo, no 2024, ¿verdad? Pero él está diciendo, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y su Hijo todavía está hablando hoy, ¿verdad? Pero hay una conexión. Y el libro comienza haciendo un énfasis en escuchar a Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas comunicaban las palabras de Dios a su pueblo. Luego, en el Nuevo Testamento, podemos aprender la palabra de Dios a través de su Hijo Jesús. El libro comienza con la importancia del mensaje de Dios a su pueblo. Los primeros 2 versículos en este libro está hablando sobre escucha a Dios. Yo tengo muchas maneras para comunicar contigo, con ustedes, pero escucha, ustedes necesitan escuchar. Yo puedo comunicar, pero ustedes necesitan escuchar. Y Hebreos, en el capítulo 2, el tema evoluciona hacia obedecer lo que escuchamos de Dios. Escucha de Dios y obedezca lo que escuchamos. Ese dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esa salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Entonces, él está diciendo, si desobedecemos la ley, merecemos castigo. ¿Cuánto más castigo merecen quienes rechazan la salvación? Como cristianos que hemos aceptado el mensaje, no debemos descuidar esa verdad acostumbrándonos a ella. Entonces, ese fue el punto de Fabio durante el tiempo de testimonio. Debería ser, la palabra debería ser preciosa, fresca, emocionante todos los días. En capítulo 3, de un ejemplo de personas, las israelitas, que escucharon las promesas, el mensaje salvador de Dios, pero su incredulidad los llevó a la desobediencia y no entraron en el reposo de Dios, la tierra de Canaán. Fueron castigados en el desierto. En Hebreos 4, la semana pasada, el autor establece una conexión entre los israelitas del Antiguo Testamento y los cristianos judíos que están leyendo este libro. Y por extensión, todos los cristianos que lo leen. Nosotros también. Ese dice, porque en verdad solamente hay 3 versículos de la semana pasada.
porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, las israelitas. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañado por la fe en los que la oyeron. Versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunas entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de los israelitas de desobediencia. Entonces, no sigan la desobediencia de los israelitas. ¿Y cuál fue la causa de su desobediencia? En versículo 6, ¿verdad? Eso dice ahí. En versículo 6 y versículo 11, necesitamos volver al capítulo 3. La incredulidad. La incredulidad. ¿Incredulidad en qué? Necesitamos volver al capítulo 4. La palabra que oyeron no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Versículo 2. La palabra que oyeron era buena noticia para ellos, pero no confiaron en que Dios va a cumplir su palabra, su promesa de reposo en Canaán. Esta palabra, la semana pasada, hablamos en eso el martes, entre los hombres, en el reunión de hombres. Esta palabra es escudazo. Y esforcémonos, también hablamos en eso el jueves también. Tavo predicó la semana pasada, esfuércense, esfuérzamonos por entrar en el reposo de Dios. Y el jueves hablamos más sobre eso. Esta palabra aquí significa ser diligente, ser disciplinado. Sé diligente para que no te pase a ti. Sé diligente, comprometido con ello para que no te pase a ti. Entonces, esto es lo opuesto de 2:3. Capítulo 2, versículo 3 dice, no descuides esta verdad de la palabra de Dios. Este dice que obedece. Este dice que sea diligente para obedecer, ser disciplinado. Todo está conectado. Capítulo 1, 2, 3, 4. Él tiene un mensaje continuo. Dios, y comprométete a ella y sé diligente para obedecerla. Yo pienso en 2 Timoteo, ese es en inglés, perdón, 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de Dios. Eso no significa que podemos merecer, podemos ganar la salvación. Será aceptable para Dios si manejamos su palabra con cuidado y precisión. Cuando manejamos la palabra correctamente, vamos a entender los principios que trata y vamos a someter a lo que dice. ¿Ok? Entonces es importante. Esta es la introducción porque necesitamos entender correctamente el proceso del argumento del autor de Hebreos. En versículo 12, ¿cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la palabra primera? ¿Por qué? Así es importante. Así que eso nos lleva a nuestro... perdón. Este versículo comienza con ¿por qué? Cuando ven frases o palabras como por lo tanto, por eso, pues, por qué, apunto hacia atrás y está haciendo una conexión, una cadena de pensamientos conectados. Esa es la razón. Yo pasé mucho tiempo repasando los capítulos previos, porque todos son conectados como una cadena, que es un link, como es la banda, ¿verdad? ¿Cómo? Enlace, que es un eslabón.
Ok. Entonces, el versículo 12 nos dice, ¿por qué debemos ser diligentes, comprometidos con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la razón. Esa es la razón. Viva y eficaz. En el primer siglo, los judíos y cristianos entendían que la palabra de Dios era una fuerza en la creación, Génesis 1, la administración del mundo, Hebreos 1, y el juicio también, Apocalipsis, es de su lengua, ¿verdad? Las palabras viva y eficaz nos dicen que las palabras de Dios no deben ser consideradas como un discurso estático, sino como un poder dinámico que tiene la capacidad de efectuar cambios. Como en mi corazón, en esta silla hace 30 minutos. Puede efectuar cambios, tanto en el orden creado como en las vidas individuales. En este pasaje, la palabra de Dios se refiere a su revelación en un sentido general, es decir, a cualquier método que Dios utiliza para comunicarse con los seres humanos y las profetas en tiempo de Testamento Antiguo, directamente del boca de Jesucristo, de su palabra hoy en día. Entonces, nuestra principal exposición es a través de su palabra escrita, la Biblia. Esta es la razón, necesitamos meditar en la palabra, día a noche, meditar. La palabra es viva porque Dios es vivo. Vive eternamente. Salmos dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Isaías dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios vive eternamente. Isaías dice en capítulo 55, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre, eso es increíble, siempre produce fruto. Va a lograr todo lo que yo quiero, Dios dice. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra o mensaje de Dios siempre cumple su propósito. Siempre. Por eso, durante 7 años, Cristi y yo citamos las Sagradas Escrituras a mi hijo cuando estaba en rebelión. En los últimos 3 meses ha estado estudiando la Biblia. Él se arrepintió. Hoy en día mi hijo Stone está involucrado en su iglesia local y siempre está mandando mi texto y mensajes sobre la palabra de Dios. Pero después de 7 años, estábamos orando, estábamos citando las escrituras a mi hijo en rebelión. Este siempre produce fruto. En versículo 12, continúa, dice, y más cortante, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división de alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo experimenté eso esa semana. Esta parte, mi lógico humano estaba diciendo, sí, pero no es su culpa. Es culpa de él, es culpa de ella, es otra persona, no es tuyo. Es la racional humano está aquí, pero la palabra de Dios dice que no. Tiene pecado en su corazón en este momento.
Sí, pero es culpa de mi hermano, es culpa de mi hermana. No. En esto fue por como solamente 30 segundos allí, pero estaba ahí. No, cuando Mauricio estaba aquí, tocando la guitarra, y todos ustedes están cantando, Eric Champion tenía una batalla espiritual. Pero adivina quién ganó. Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios, gracias a Dios. Entonces, esa es la razón. Necesitamos la palabra de Dios. Es filado, corta, profundo. La palabra dice, la palabra de Dios hace cirugía espiritual. Encuentra la raíz de nuestro problema, algún pecado, usualmente en mi caso orgullo, pero tal vez avaricia, tal vez envidia, tal vez, pero algo profundo, hay un pecado ahí y lo expone. Y le expone. Santiago dice que la palabra de Dios es como un ¿qué? Un espejo. Es un espejo. Esta puede reflejar nuestra imagen correcto porque queremos ser falsos. Esa foto es interesante. ¿Qué está pasando en esta foto? ¿Qué piensan? Cirugía cerebral. A veces la cirugía cerebral se realiza mientras el paciente está despierto para poder dar información a los médicos y feedback a los médicos. Muy increíble. En esta foto aquí, ella está despierto, pero su cabeza está abierto, ¿verdad? Entonces, imagínese esto. El cirujano encuentra un tumor en el cerebro y dice, esto tiene que ser extirpado. Pero el paciente dice, está bien, déjalo, no es tan grave, yo puedo manejarlo. Me ocuparé de ello más tarde. Eso sería una tontería. Pero lo mismo ocurre cuando la palabra de Dios nos opera. Revela un problema grave, muy profundo en mí y decimos, hey, me preocuparé por esto más tarde. Déjalo, no voy a enfocarme en este momento en el problema. Voy a preocuparme mañana sobre este pecado. Eso también es una tontería. Necesitamos actuar ya. El momento que tiene convicción del Espíritu Santo por la palabra de Dios, este es el momento que necesitamos confesar. Ese es el momento que necesitamos humillarnos y pedir perdón. En este momento. No después, no mañana, no próxima semana, en este momento. Necesitamos actuar. Pero esta es una de las formas en que descuidamos la palabra de Dios. No actuamos, no obedecemos, ignoramos las cosas que señala. Es importante. Entonces, Hechos 2 es un ejemplo aquí. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Esta palabra en el griego, este dice en español traspasaron, pero la palabra es katanuso. Katanuso, la primera parte de katanuso es katán. Katán es no es, ¿cómo se dice sword? No, espada. Like, como samurai sword, espada. Ok, es como una espada. Katana es una espada en Japón. ¿Por qué? Porque esa es la idea. La idea es, ellos fueron cortados, penetrados profundamente, como con una espada. El mensaje de evangelio que Pedro estaba predicando acerca de Cristo crucificado les conmovió el corazón. Expuso su incredulidad y ahora creían y querían actuar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, este está golpeándome fuerte. Ese mensaje, la palabra de Dios es muy fuerte a mí. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos actuar. No solamente pensar, ok, yo puedo dejarla hasta mañana. No, actúa en este momento. Si, hermanos, hermanas, si tiene algo en su corazón contra cualquier hermano, hermana, esposo, esposa,
y padre, madre, tía, tío, en cualquier día, en cualquier momento, necesitamos actuar cuando experimentamos convicción de los espíritus, del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Necesitamos actuar en este momento, no mañana. Mande un mensaje en este momento. Llame en este momento. Humillarse en este momento. Unas otras notas. Cuando la palabra de Dios expone nuestra debilidad e incredulidad de esta manera, demuestra su poder fundamental, su agudeza y su precisión. Debemos recordar que cuando nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos por algo más que conocimiento intelectual o para aprender hechos bíblicos. Como, ¿quién es el hijo de Abraham? Isaac. Ok, ese es un hecho, ¿verdad? Ese es un hecho bíblico. O, ¿quién? Deme 3 discípulos de Jesucristo. Uno. Pedro, no, solo uno cada persona. Juan, Lucas, no. Mateo. Ok, entonces hay 12, ¿verdad? Hay 12. Esos son hechos. Son importantes, pero son hechos. El punto aquí es no solo hechos bíblicos, lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios nos encuentra en su palabra. Y el Espíritu Santo trabaja poderosamente a través de la palabra de Dios. Sí, es hechos bíblicos, pero es mucho más que eso. Esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá. Mucho más allá. Por ejemplo, veamos, yo tengo una lista, el próximo diapositiva. Voy a mostrarte una lista. En esta lista es de un pastor en los Estados Unidos. Y esta lista no fue compilada de mí, pero yo quiero dar, ese es el trabajo y tarea de él, pero yo quiero mostrar estos versículos, porque el ministerio de la palabra no se trata solo de enseñarnos hechos, hace eso, pero también trae salud espiritual, fecundidad, prosperidad y éxito a lo que hacemos. Tiene poder de sanación espiritual y el poder de liberarnos de la opresión espiritual. Nos limpia si la obedecemos. Nos guarda del pecado. Es nuestro consejero. Puede ser una rica fuente de guía para nosotros. Es una fuente de fortaleza, de paz a quienes la aman. Les da un lugar seguro donde pararse. Da fruto. Otros verán nuestro progreso en la santificación. Hay más. Es esencial para la vida eterna. No se puede pasar de muerte a vida a menos que se escuche la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. Es evidencia de un verdadero discipulado para quienes la obedecen. Es el medio de santificación, edifica la fe, da seguridad de salvación. Puede darnos una conciencia limpia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos equipa para la batalla espiritual. Es la fuente de crecimiento espiritual del cristiano. Tiene poder y autoridad inherentes contra los poderes demoníacos. La palabra de Dios hace tanto por nosotros. ¿Por qué estamos ignorándola? Es un elemento necesario para vivir esta vida cristiana. No solamente el culto cada domingo. Gracias a Dios por esta congregación. Pero no solamente una vez cada semana. Necesitamos vivir en la palabra. Vamos a hablar poco más sobre eso. Entonces, yo quiero pasar un poco minutos. Si no le gusta teología académica, usted puede por 2 segundos, 2 minutos. Pero yo quiero enseñarte, ese es mi gorra de profesor. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Permíteme hablar, porque yo
yo creo que es importante para entender esas cosas. Tal vez ustedes nunca han escuchado eso. ¿Qué significa que la palabra de Dios divide el alma y el espíritu? Hablamos en el martes también. Hay un debate teológico sobre estas dos cosas. Algunos dicen que las palabras alma y espíritu deben entenderse como sinónimos que se refieren a la misma realidad espiritual dentro de una persona. Otros dicen que las dos palabras se refieren a cosas diferentes. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso para? Ok. A veces la Biblia las usa indistintamente en Juan 12 y Juan 13, los dos, alma y espíritu. Pero a veces hace una distinción como aquí en el versículo 12 y también en 1 Tesalonicenses y 5:23. Mi posición, y no tienes que aceptarla, pero es que estamos hechos de dos sustancias, material e inmaterial. Esa es la razón cuando Jesús está citando en Lucas la misma cosa en Mateo, o Juan, misma cosa, pero en Mateo usa espíritu, en Lucas usa alma, intercambiamente. Entonces, yo creo que esa es la razón, porque él está refiriendo a la parte inmaterial del hombre interior, ¿ok? Pero, sí, la parte material es el cuerpo, y la parte inmaterial se divide en dos partes, alma y espíritu. Cada ser humano tiene un alma eterna que incluye mente, voluntad, emoción. Es una vida interior que puede existir aparte de una relación con Cristo. Su espíritu es lo que se relaciona con Dios y está muerto hasta la regeneración. Esa es la razón por la que Pablo dice en Efesios 2, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Cuando él usa la frase muerto, él no está hablando de zombies, ¿verdad? Ellos son muertos espirituales. ¿Ok? Entonces, los incrédulos, eso es importante, iglesia. Los incrédulos pueden sentirse conmovidos emocionalmente cuando van a un concierto, un partido de Saprissa o la liga, o cuando sostienen en sus brazos su primer hijo. Ellos pueden ser conmovidos. En la iglesia suceden muchas cosas que parecen espirituales, pero que son simplemente, en mi palabra, almáticas, cosas del alma, no cosas del espíritu, cosas almáticas. Tienen un impacto positivo en el hombre interior, pero no tienen ningún beneficio espiritual. La palabra de Dios puede ayudarnos a mostrar si nuestras acciones o pensamientos son simplemente lógicos, racionales, emocionales, o si son espirituales. Revela la intención de nuestro corazón. A veces pensamos que estamos participando en algo espiritual, pero no son solo emociones. Sentimos algo, así que pensamos que Dios está haciendo algo. Necesitamos tener cuidado con eso. Porque sus emociones pueden engañarse. Entonces, la verdad de la palabra de Dios nos permite saber si proviene del Espíritu. Esa es la razón. La Biblia dice que necesitamos guardar las escrituras en mi corazón, ¿verdad? Porque esta puede ayudarme en este momento cuando próxima semana, cuando estás sentando en su silla, tiene una batalla espiritual como yo hoy. La palabra de Dios con el ministerio del Espíritu Santo, juntos puede convencerte. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Importante. Por ejemplo, un incrédulo puede tener una experiencia emocional positiva en un culto de adoración en la iglesia.
Pero la Biblia dice que no es adoración porque los incrédulos no pueden agradar a Dios en Hebreos 11 y Romanos 8:8. Este no es adoración porque incrédulos no pueden adorar a Dios, pero es algo emocional. La palabra nos ayuda a determinar estas cosas. Puede que estén adorando a un Dios de su propia invención, pero no al Dios de la Biblia. Eso es importante también. Entonces, creo que esto es lo que significa. La palabra de Dios nos muestra lo que es natural del hombre y lo que es espiritual de Dios. Este es mi entendimiento. Entonces, esa es la cosa. Versículo 13. No puedes ocultar tu incredulidad a Dios. No puedes ocultar tu incredulidad a Dios. Versículo 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ve todo. Él sabe todo. Y aún así elige salvarnos y adaptarnos como sus hijos. Tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Porque Él me conoce completamente y me ama. Increíble, ¿verdad? Ustedes no me conocen completamente. Yo puedo ser falso en frente de ustedes. Pero no Él. Él me ama. El problema no es con la palabra de Dios, sino con nosotros. La palabra de Dios es poderosa. La pregunta es, ¿los humanos vamos a dedicarle tiempo y someternos a ella? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ilustración. Entonces, ¿cómo nos comprometemos diligentemente con la palabra de Dios? Nos marinamos en la Biblia como un bistec para que hueles como ella y tus palabras sepan como ella. A veces Cristi marina el filete durante horas, durante el día y sabe muy bien después de hacerlo, ¿verdad? Nosotros nos marinamos en la palabra por meditando en ella. Entonces, después oleremos y sabremos más como Cristo. Una buena ilustración. Bueno, perdón, no estoy haciendo eso, pero no. Pero para mí, me ayudó a entender, me ayudé a entender. Entonces, eso es importante. Necesitamos, esa es la razón, yo dije, necesitamos vivir en la palabra de Dios. Nos marinamos como un filete, ¿verdad? Entonces, 14, 15, 16. Pues, otra enlace de la cadena, pues, continúa su argumento, pero no lo vincula directamente con los versículos 12 y 13. Él está continuando su argumento que comenzó en el capítulo 1. Porque en capítulo 1, Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Y del capítulo 3, superior a Moisés. Y ahora superior a los sacerdotes levíticos. ¿Ok? Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Los sumos sacerdotes son prominentes a lo largo de las Escrituras, pero solo hay un gran sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Qué lo hace grande? Número 1, ningún otro sumo sacerdote pasó por los cielos, refiriéndose a su deidad y eternidad. No hay otro, solo Él. Número 2, este sumo sacerdote es el Jesús histórico, mencionado por primera vez en el libro de Hebreos aquí, Jesús. Hablamos mucho sobre el hijo de Dios, pero esa primera vez dice Jesús. Jesús es esta persona que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Número 3, ningún otro sumo sacerdote es el Hijo de Dios.
Esta es la NBLA. La NTV me gusta mejor en esta frase de traducción. Hay pros y cons. ¿Entiende esta frase? Pros y cons. Hay positivos y negativos de cada traducción, ¿verdad? De español. Pero este dice, retengamos nuestra fe. No, estoy de acuerdo. Pero me gusta NTV aquí porque este dice, aferémonos a lo que creemos. Aferemos, ¿verdad? Es como el griego también agrega la idea de controla tu fe. No dejes que las circunstancias controlen tu fe. Necesitamos aferrarse nuestra fe. Esa es la idea. Y también retengamos. Pero es interesante porque ¿por quién es Jesús? Aferémonos firmemente a lo que profesamos. Profesar es homologueo, el verbo homología es sustantivo, pero en griego. Ese significa también confesar. So podemos decir profesar, confesar, esa misma palabra en griego. Profesamos ser hijos de Dios, pero actuamos como si Él fuera un padre horrible que no se cuida por nosotros. Profesamos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero actuamos como si Él no nos hubiera dado ningún mandato para obedecer. Hay un diferencia. Podemos decir cualquier cosa. Yo puedo decir, soy una mujer, pero no es verdad. Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir, hey, me gustan mucho los cultos de los domingos, pero anteriormente no, es un, ¿cómo se dice? Duty, debe. Es un deber. Es un deber. Estoy aquí porque si no estoy aquí, gente va a mandarme mensajes y no quiero contestar los mensajes. Entonces, esa es la razón, estoy aquí. Pero decimos, estoy aquí porque yo tengo mucho amor por Dios. Entonces, podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir a Cristi, hey, te amo, Cristi. Te amo. Pero mis acciones. Entonces, muy fácil para decir cosas. Profesamos ser seguidores de Cristo, pero actuamos como si Él no nos hubiera dado ningún mandato para obedecer. Hebreos 3:14, porque si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios tan firmemente como cuando creímos por primera vez, demostramos que pertenecemos a Cristo y tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo, su reposo. Juan se refiere a estas personas de esta manera. En primero Juan, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Porque primero Juan 4:3, él habla sobre el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo es alguien que está contra de Cristo. ¿Verdad? Entonces, ese dice, por eso sabemos que el último hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Hay un espíritu, este espíritu de anticristo que rechaza la persona y la obra de Jesucristo. Antes estaban en favor de Cristo, pero ahora están en contra de Cristo. Si continúas en la fe, demuestra que perteneces a Cristo. Si abandonas la fe, demuestra que nunca has nacido de nuevo. Recuerda, los autores del Nuevo Testamento no saben quiénes son realmente nacidos de nuevo, igual que yo. No sé quiénes cristianos verdaderos aquí en este momento. No sé. Entonces, yo estoy predicando a ustedes como cristianos. Pero es posible que hay alguien aquí que no tiene un nacimiento nuevo. Es posible. Entonces, están hablando el autor está hablando, los autores en el Nuevo Testamento. Los autores están hablando a una audiencia que podría tener falsos creyentes, como hoy en día en cualquier iglesia en el mundo. Hablaremos más sobre en Hebreos 6 y también Hebreos 10. Vamos a cubrir este tema poco más. Pero es importante
para entender esta cosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Tenemos un Salvador que experimentó todo lo que estamos experimentando y lo hizo sin acción pecaminosas, ni deseos pecaminosos. Él simpatiza con nuestra debilidad. Eso no dice que Él no simpatiza con nuestra pecaminosidad. Es importante. Ese dice que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, debilidades. Cuando pecamos, Cristo no está diciendo, ok, yo entiendo, Él está pecando, yo entiendo. No, Él está entendiendo nuestras debilidades, la mayoría de los eruditos dicen que el autor se refiere a nuestras necesidades sentidas, como Él sintió rechazo, sintió hambre, sintió tristeza como ser humano, sintió fatiga, sintió miedo, nervios. Entonces, Él sintió todas las cosas que sentimos, pero ninguno de los pensamientos pecaminosos como la lujuria, como la envidia, orgullo, avaricia. Sin eso, Él es compasivo con nosotros. Esto debería animarnos y darnos fuerza. Él no tenía deseos pecaminosos. Él no luchó con el pecado como yo. Su lucha era la debilidad humana, una necesidad de comer, una necesidad de protección, una necesidad de descansar. Pregunta, ¿es un debilidad su hambre? ¿Su hambre es una debilidad, sí o no? Sí, porque necesitamos comer. Entonces, antes de su encarnación, Él no tenía hambre. Ahora, como nosotros, Él tiene hambre. Antes de la encarnación, Él no estaba cansado. Pero después de la encarnación, es una debilidad para sentir la idea de yo necesito descanso porque estoy muy, muy lento en ese momento. Entonces, amén. Jesús necesitaba enfrentarse al diablo como hombre. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:15, para poder simpatizar con nosotros. Esa es la razón, es importante que su encarnación es muy importante. Y para terminar, por tanto, otro enlace, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque Él sabe lo que es ser humano. Podemos acercarnos a Él con valentía, con nuestras peticiones y podemos esperar misericordia. No tenemos que dejar que nuestra vergüenza o desnudez nos impida hacerlo. Él lo sabe todo. Deja de esconderte. Dios sabe quiénes son suyos. Segundo Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. Él conoce. No sabemos. No sabemos. Cuando esa persona, mi vecino, dice que soy cristiano, ¿qué? Voy a tomar su palabra, pero no sé. No sé. Pero Dios sabe. Dios sabe quiénes son suyos. Manténganse firmes en la fe y tendremos confianza para entrar en la sala del trono de Yahweh, gracias a nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Para considerar, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te operó como cirugía espiritual? Antes de leerla, le pides al Espíritu Santo que penetre tu corazón con la verdad y te dé la voluntad valiente para hacer lo que dice. ¿Cómo te afecta saber que nuestro gran sumo sacerdote se compadece a tus debilidades? Necesitamos meditar sobre esto durante la semana. Este punto aquí. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te afecta saber que nuestro gran sumo sacerdote se compadece
de tus debilidades. Ese es un buen meditación, tiempo. Cuando está caminando, su perro, cualquiera. Piensa en eso. Número 3, te acercas con valentía al trono de la gracia. O muchas veces te escondes avergonzados y piensas que Dios está enojado conmigo. No quiero acércame Dios, acercarme Dios, no quiero acercarme Dios, alejarme Dios, porque Él está enojado conmigo, porque yo tenía esta actitud, yo tenía este pensamiento, este pecado en mi vida. Ese es un buen. Él nos conoce completamente y tiene compasión por nosotros. Qué gran Dios y Salvador. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el ministerio de tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y nuestro Salvador. Gracias por su sacrificio por pecados. Ayúdanos esta semana para meditar, para vivir en su palabra, meditar en la palabra de Dios, en su palabra, porque queremos cambiar día tras día, queremos crecer en el nombre de Jesús. Amén.